Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Dialéctica Jurídica, el único espacio de televisión jurídica en Internet donde podrá encontrar la respuesta a aquello que temió preguntar. El cambio de propietario. Ese es el tema. Es decir, aquellas operaciones jurídicas donde se da un cambio de propietario. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay un cambio de propietario? A ver, hablamos en varias cápsulas de lo que es la propiedad originaria, la propiedad derivada, y dijimos cómo se da esta transmisión consecuente de cambios de propietario. En otras cápsulas dijimos los actos jurídicos que generan un cambio de propiedad. Hablamos de la compraventa, la permuta, la donación, la adjudicación sucesoria, un fideicomiso transactivo de dominio, un usucapio, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar el acto jurídico en sí, relacionado con la materia notarial en México, de cómo se da este cambio de propiedad. Y bueno, para ello es muy importante hacer un comparativo. ¿Qué es lo que sucede en otros países? ¿Y qué es lo que sucede en nuestro heroico derecho positivo mexicano? Miren, en países anglosajones, el cambio de propiedad sobre un bien inmueble es una de las operaciones jurídicas más sencillas. Implica en un acto instantáneo. ¿Sabes qué? Me late, me gusta, te la compro, te pago y el propietario entrega el título de propiedad. Y eso sucede en países con un derecho anglosajón. Bajo esta modalidad, en países como en el caso de la Unión Americana, en los Estados Unidos, se da. Nada más que ahí el documento que se entrega generalmente viene siendo una póliza de seguro para gastos de saneamiento en caso de evicción o de vicios ocultos. Y hay aseguradoras que realizan esta operación. ¿Quieres el inmueble? Sí. Entonces la aseguradora dice, bueno, pues entonces dale el seguro y el seguro entrega el documento. En estos dos supuestos, el título de propiedad o la póliza del seguro, pues estamos hablando de títulos de propiedad, y el título de propiedad pues es un documento que es equiparable a un título de crédito. Tiene derechos incorporados, derechos literares, derechos autónomos en el título, en el documento. Si el documento se destruye, se pierde el derecho. Ahora bien, ¿qué pasa en el derecho positivo mexicano? En el derecho positivo mexicano, la propiedad, ¿a quién le pertenece originariamente? A la nación. Así que para que se haga la transmisión, hay que desincorporar ese bien de dominio público, pasarlo al dominio privado, y hay que ver que esté dentro del comercio jurídico. Es decir, que no sea reserva, que no sea ejidal, que no sea bienes que puedan estar inclusive en un proceso de investigación penal. Así que el inmueble que esté dentro del comercio jurídico, bueno, pues es el que solamente se puede transmitir. Y para ello, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, se tiene que hacer la operación jurídica ante la presencia de un notario para que el notario dé una escritura pública. Y en esa escritura pública se va a hacer constar el acto jurídico, que puede ser una compraventa, puede ser una permuta, puede ser una dación de pago, puede ser una adjudicación sucesoria, puede ser un fideicomiso transactivo de dominio. Enunciativamente pueden ser más. El notario tiene que hacer constar en la escritura qué acto jurídico es el que realiza el causante, el que otorga, el causaviente, el que recibe. Y entonces el notario tiene que hacer una investigación. Entre la investigación que tiene que hacer, no nada más es en el registro público, no nada más es con la autoridad fiscal para ver si se pagaron los impuestos, no solamente es con el registro público para obtener los certificados de inexistencia de gravámenes y los antecedentes registrales, sino que también inclusive hacer una investigación de carácter penal. Tiene que emitir el aviso
a la unidad de inteligencia financiera o al área competente del sistema de administración tributaria para que se investigue si no hay una operación con recursos de procedencia ilícita, entiéndase, lavado de dinero. Y entonces el notario tiene que hacer todo este trabajo, pero aparte tiene que recabar copias de credencial del comprador, del vendedor o de las partes que comparecen en ese acto jurídico. Tiene que ver la capacidad de los contratantes, ver la condición jurídica del extranjero, si es nacional, si es extranjero, tiene que ver bajo qué condición jurídica. Y bueno, ya después de que recaba toda esta documentación, tiene que elaborar el proyecto de escritura y tiene que, no lo hace gratis, cobrar sus honorarios. Pero dentro de sus honorarios, aparte de ahí, aparte de esa cantidad de honorarios, el notario tiene que pagar ¿a quién? Al fisco. Porque tiene que enterar impuestos. Se tienen que pagar impuestos, el principal, el traslado de dominio, pero hay otros impuestos, el impuesto que genera la luz, el pago de derechos que hay sobre el registro público, el pago de derechos por no adeudo certificado de predial, de no adeudo al impuesto predial, no adeudo al agua y 80,000 impuestos. Aparte, el acto jurídico implica un ingreso para el vendedor, entonces ahí también hay algo que se llama ICR, y el inmueble no cobra IVA siempre y cuando sea vivienda, que se destine para vivienda, pero si es nave industrial tendrá que cobrar IVA. En sí, es un montonal de pasos los que tiene que hacer el notario. Y aparte tiene que avisar al registro público para que en las anotaciones preventivas se inscriba que se está realizando un traslado de dominio. Como se darán cuenta, no es derecho anglosajón, no es así de entrégame el título de propiedad o sabes qué, vamos, nos ponemos de acuerdo, vamos a la notaría y a la media hora salgo yo con mis escrituras. No es así. En México, adquirir una vivienda o adquirir las escrituras que demuestren que uno es el propietario de un bien inmueble es un proceso largo, costoso, burocratizado, que no debería de ser así. Soy Jorge Luis Esquivel Zubiri y esto fue Dialéctica Jurídica, un espacio para el conocimiento jurídico.